El viento helado cortaba la piel como cuchillos. María, una madre viuda con 7 pequeños, caminaba sin rumbo por las montañas de Chihuahua, buscando solo un techo donde sus hijos no murieran de frío. Cuando por fin encontró una cabaña abandonada, creyó que el destino le había dado una segunda oportunidad. Pero en esos montones de leña, donde pensaba encender el fuego que les salvaría la vida, se escondía algo que cambiaría su destino para siempre. Esta es la historia de una mujer que, aún en la oscuridad más fría, descubrió que el calor no siempre viene del fuego, sino del corazón. La última vez que María comió fue hace 4 días, y aún así, cada paso que daba en esa sierra helada de Chihuahua no lo daba por ella, sino por los 7 que venían detrás. Llevaba a Miguelito, el más pequeño, cargado en el rebozo, pegado a su pecho para que el frío no se lo llevara. A su lado caminaban Diego y Carmen, de la mano, con los labios partidos y los ojos sin brillo. Lupita intentaba cantar algo bajito para entretener a Rosa, que lloraba de hambre. Juanito, el mayor, apenas de 12 años, cargaba a Ana, que ya no podía caminar. Atrás quedó el caserío seco donde habían vivido. La sequía había matado todo. El maíz no creció, las cabras murieron, y lo último que les quedaba, la esperanza, se lo llevó el hambre. «No mires atrás, mi amor», le dijo María a Juanito, sin detenerse. «Ya no hay nada allá». «¿Y pa' dónde vamos, mamá?» «A donde Dios nos lleve». Esa respuesta no calmaba a nadie, pero no había otra. Esa madrugada, el viento era tan cruel que se escuchaba silbar entre los pinos. La sierra se extendía como un laberinto blanco. Cada árbol parecía igual, cada paso más difícil que el anterior. María sabía que si no encontraba un refugio antes del anochecer, tal vez no lograrían ver el siguiente amanecer. El sol comenzaba a esconderse y los niños ya no se quejaban, lo cual era peor. Sabía que el silencio no venía de la paz, sino del agotamiento extremo. En ese momento, mientras avanzaban entre los árboles, María vio algo a lo lejos, una pequeña estructura de madera casi cubierta por la nieve. «¡Una casa!», gritó. Juanito la vio primero. Diego tropezó. Carmen cayó de rodillas. «¡Vamos, niños, apúrense!». Cuando llegaron, la puerta estaba cerrada, pero vieja. María empujó con el hombro y la abrió con un crujido que sonó como un lamento. Dentro solo había polvo, un par de bancos rotos y un rincón con montones de leña apilada. «Gracias», susurró temblando. «Gracias, Dios mío». Los niños entraron, tirándose al suelo. Miguelito lloraba. María lo abrazó y miró los troncos de leña como si fueran oro. Con manos entumidas, comenzó a organizar un pequeño fuego. Afuera, la nieve empezaba a caer. Adentro, el silencio se llenaba de respiraciones débiles y cuerpos temblorosos. Fue entonces cuando notó algo extraño. Uno de los montones de leña tenía una manta encima. No era normal. Se acercó, la movió con cuidado, y debajo no encontró solo madera. Encontró una caja, vieja, de madera sólida, cerrada, con algo grabado en la tapa que no entendió de inmediato. «Para quien más lo necesite». Su corazón se detuvo un segundo. Miró a sus hijos. Juanito la observaba desde el rincón. «¿Qué es eso, mamá?» «No sé»,
dijo, arrodillándose junto a la caja. Pero puede ser nuestra última esperanza. Y justo cuando iba a abrirla, se escuchó un ruido. Afuera, pisadas en la nieve. Y luego, un golpe en la puerta. María se quedó congelada. No por el frío. El golpe en la puerta resonó otra vez, más fuerte. «¿Quién anda ahí?», gritó Juanito con voz temblorosa, mientras abrazaba a Ana. María llevó un dedo a los labios, pidiéndole silencio. No era posible que alguien viviera tan adentro de la sierra, y mucho menos en una cabaña abandonada. A menos que, otra vez, 3 golpes. Esta vez, más lentos. Como si quien estuviera afuera supiera que el miedo ya estaba adentro. María se levantó despacio. Con una mano tomó un leño y con la otra empujó a los niños hacia el rincón más alejado. El fuego recién encendido crepitaba débil, iluminando apenas los rostros sucios y las miradas aterradas. Miguelito volvió a llorar. «Shh, mi amor», dijo María, abrazándolo sin quitar la vista de la puerta. «Todo va a estar bien». No lo decía con seguridad, lo decía con desesperación. La puerta volvió a sonar, pero esta vez no fue un golpe. Fue el sonido del picaporte moviéndose. Alguien intentaba entrar. María apretó los dientes, levantó el leño como un arma y se acercó un paso. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. «No tenemos nada», gritó. «Somos solo una madre con sus hijos. Váyase». Silencio. Un segundo, 2, 5, y luego, la voz. «¿María?». El mundo se detuvo. «¿Quién dijo mi nombre?». «Soy yo», dijo la voz, con un tono bajo, áspero, casi quebrado. «José, José Montoya». Ese nombre cayó como un trueno en su pecho. José Montoya. Había sido el mejor amigo de su esposo, Julián. Se conocían desde niños, pero hacía más de 5 años que no sabía de él. La última vez que lo vio fue en el entierro de Julián. Después, desapareció del pueblo como todos los que tenían miedo de morir de hambre. María bajó el leño lentamente, sin entender nada. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, acercándose con pasos cortos a la puerta. «Por favor, déjame entrar. Traigo algo para ti, para los niños». Abrió. José estaba irreconocible, flaco, sucio, con la barba crecida y una mirada que hablaba de años difíciles. Llevaba una mochila vieja, empapada por la nieve. «¿Cómo supiste que yo...?» «No sabía que estarías aquí», la interrumpió. «Esta cabaña la conocía. La construyó mi abuelo hace años». «A veces vengo a dejar cosas, para gente que...». Miró a los niños. «Lo necesita». María retrocedió un paso. «¿Fuiste tú quien dejó la caja debajo de la leña?». José asintió. «No es la primera que dejo. Siempre pongo algo. Comida, ropa, a veces dinero. No sé quién las encuentra. No me importa. Solo...». Trató de decir algo más, pero se quedó en silencio. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Quiso decirle gracias, pero algo dentro de ella no le permitía hablar todavía. «Pásale», dijo al fin, abriendo la puerta. Los niños lo miraban con miedo. Diego se escondió detrás de Juanito. Carmen se acercó a María, agarrándole la falda. José entró y dejó la mochila en el suelo. Del fuego salía ya un poco de calor. Sacó 3 latas de atún, una bolsa de pan seco y un frasco con café soluble. «No es mucho», dijo, «pero es todo lo que tengo ahora». María cayó de rodillas, se tapó la cara. Lloró, no por tristeza, por alivio. Esa noche fue la primera en muchas donde sus hijos comieron. El pan era duro, el atún tenía más aceite que pescado, y el café estaba frío. Pero a ninguno le importó.
María miró a José desde el rincón. ¿Por qué haces esto? Él tardó en responder. Porque no pude salvar a mi familia y no quiero fallarle a la de Julián también. María sintió un nudo en la garganta. Esa era una herida que ninguno había mencionado ni sanado. ¿Te vas a quedar? José bajó la mirada. Solo por esta noche. Después, ya veré. Pero al mirar a los niños, algo en su cara cambió, y María lo notó. José también estaba buscando un lugar para empezar de nuevo, pero ninguno de los dos sabía que lo que estaba por descubrirse dentro de esa cabaña no era solo comida ni leña. Era una verdad enterrada hace muchos años. La cabaña estaba en silencio. Todos dormían, menos María. Estaba sentada junto al fuego, con el cuerpo cubierto por una cobija vieja que José había sacado de su mochila. Sus ojos estaban fijos en las llamas, pero su mente estaba muy lejos. Volver a ver a José había revuelto todo: recuerdos, dolor y preguntas sin respuesta. Cuando Julián murió, habían pasado por meses de agonía. Hambre, deudas y luego la fiebre. José desapareció poco después, sin despedirse, sin decir una sola palabra. Había sentido rabia, traición, pero ahora estaba allí, ayudando a sus hijos a no morir congelados. Se volvió hacia él. José estaba dormido cerca de la puerta, sentado contra la pared, con el sombrero cubriéndole parte del rostro. Parecía aún más cansado que ella. María volvió a mirar la caja que había encontrado bajo la leña. Todavía no la habían abierto. Había sido tanta la urgencia por comer y calentar a los niños que se olvidaron de todo lo demás. Se acercó con cuidado. La madera estaba reseca, con los bordes astillados, pero sólida. La frase grabada en la tapa seguía ahí, firme, para quien más lo necesite. Con manos temblorosas levantó la tapa. Lo primero que vio fue una manta de lana, doblada con cuidado. La levantó. Debajo había varias latas de comida selladas, una cajita con fósforos, una barra de jabón, 2 pares de calcetas nuevas y una carta escrita a mano. María la tomó con delicadeza. El papel estaba envejecido, doblado muchas veces, la tinta algo corrida. Con el corazón latiendo rápido, la abrió. Si estás leyendo esto, significa que lograste sobrevivir al camino. Aquí dentro hay lo poco que puedo darte. No tengo nombre, porque lo que importa no es quién lo deja, sino quién lo encuentra. Solo quiero que sepas que no estás sola, que aún existen personas que creen que ayudar vale la pena. No pierdas la fe. Sigue, camina, vive. Algún día harás lo mismo por alguien más. María no pudo evitarlo. Las lágrimas brotaron sin pedir permiso. No era solo lo que había en la caja, era el mensaje. Era saber que, incluso en medio del olvido, alguien había pensado en ella, sin conocerla. ¿Lo leíste?, dijo una voz detrás de ella. José estaba despierto, la había estado observando. ¿Fuiste tú quien escribió esto?, negó con la cabeza. No, esa caja no es mía. Las que yo dejé eran otras. Esta estaba aquí antes. María lo miró, confundida. Entonces, ¿quién la dejó? José se acercó, mirando la caja como si fuera un fantasma. No tengo idea, pero esa frase señaló la tapa. Mi abuelo solía decirla, para quien más lo necesite. Él ayudaba a personas que se perdían en la sierra. Les dejaba comida, abrigo, a veces armas. Tal vez esta caja sea una de las suyas.
Tal vez alguien siguió con su costumbre. María apretó la carta contra el pecho. Pues quien sea que haya sido, nos salvó la vida. José asintió, serio. Pero lo que ninguno sabía era que esa carta no era la única pista. Al fondo de la caja, oculto bajo una tabla suelta, algo más esperaba ser encontrado. Y esa noche, mientras todos dormían, una sombra se acercaba a la cabaña. Caminaba lento, como si conociera el lugar, y traía consigo algo que cambiaría todo otra vez. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando Juanito despertó. No supo por qué, pero algo lo obligó a abrir los ojos. El fuego aún ardía en las brasas, apenas iluminando los rostros dormidos de sus hermanos. María estaba recostada en un rincón, abrazando a Miguelito. José dormía cerca de la entrada, con la cabeza apoyada en la pared. Entonces lo escuchó, un crujido, leve, como si alguien hubiera pisado nieve mojada justo afuera de la cabaña. Juanito contuvo la respiración. Se incorporó con cuidado. El sonido no era del viento. Era diferente, vivo, cercano. Otro paso, luego otro. Se arrastró en silencio hasta donde dormía José y lo sacudió por el hombro. «Oiga», susurró con miedo. «Hay alguien afuera». José abrió los ojos de golpe. Se incorporó de inmediato. «¿Estás seguro?». Juanito asintió con la cabeza, temblando. José tomó su machete, que había dejado junto a su mochila, y caminó hasta la puerta sin hacer ruido. Se detuvo, escuchó, y ahí estaba. Un golpe seco, no en la puerta, sino en la pared trasera de la cabaña. José giró la cabeza, alerta. María despertó de golpe. «¿Qué pasa?», susurró. «Shh», respondió él. «Quédate con los niños». Juanito se puso junto a su madre. José abrió la puerta despacio, apenas unos centímetros. El frío se metió como una cuchilla. Afuera, todo era oscuridad. Pero al mirar al suelo, algo le llamó la atención. Huellas, recién marcadas. No eran de animal, eran humanas. Y no venían, iban, alrededor de la cabaña, como si alguien hubiera estado dando vueltas. «¿Quién anda ahí?», gritó, apuntando con el machete al vacío. Silencio. «Salga, lo vi». Entonces, una voz. «Tranquilo, Montoya». José se quedó helado. Esa voz la conocía. ¿Roberto? Del otro lado de los árboles, un hombre salió a la luz tenue de la luna. Delgado, con una bufanda vieja cubriéndole medio rostro. Tenía una linterna en una mano y una escopeta al hombro. María salió también, desconcertada. «¿Quién es?». «Roberto Mena», dijo José, tenso. «Era del pueblo, como yo». «¿Y qué quiere aquí?». Roberto sonrió. «Lo mismo que tú, sobrevivir». José no bajó el machete. «¿Me estás siguiendo?». «No», respondió. «Te vi en el camino, días atrás». «No pensé que llegarías hasta acá, pero cuando encontré las pisadas, supe que alguien había llegado primero». «¿Y qué quieres?», preguntó María, ahora entre José y los niños. «Solo mirar, solo ver si quedó algo para mí», dijo, con la vista clavada en la cabaña. «No me interesa la mujer, ni los niños, solo quiero entrar. 1 minuto». José negó con la cabeza. «Ya no hay nada». «¿Y esa caja?». María dio un paso atrás. «¿Cómo sabes de la caja?». Roberto ladeó la cabeza, sonrió. «No soy el único que sabe de este lugar, tampoco el único que conoce la frase, para quien más lo necesite». José lo miró, con los ojos entrecerrados. «¿Estás diciendo que tú también dejaste cosas aquí?». «No», respondió. «Estoy diciendo que sé quién lo hizo». Silencio. «¿Quién?»,
preguntó María. Roberto la miró directo a los ojos. Tu esposo. El mundo pareció detenerse. José bajó el machete lentamente. Eso no puede ser. Julián murió hace 5 años. Sí, dijo Roberto. Pero antes de morir, dejó algo más que recuerdos. Dejó mensajes, dejó secretos, y esa caja, señaló hacia adentro, es solo una parte de lo que escondió. María sentía que el suelo le temblaba bajo los pies. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, continuó Roberto, que lo que tu esposo escondió en esta sierra no era solo comida. Era algo que podría cambiar sus vidas. ¿Qué estás diciendo, Roberto?, preguntó José con la voz más firme que antes. Roberto dio un paso más cerca de la puerta, pero José se la bloqueó con el cuerpo. El machete seguía en su mano. No vengo a pelear, dijo Roberto, pero hay cosas que ustedes no saben, cosas que Julián me contó antes de morir. María no apartaba la mirada de él. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué no me buscaste? Porque tenía miedo, admitió Roberto bajando la mirada. Julián y yo hicimos cosas en los últimos meses antes de que muriera, cosas que no eran exactamente legales. Intentábamos sobrevivir, como todos, pero un día él me llevó a esta misma cabaña. José frunció el ceño. ¿Y qué pasó aquí? Roberto respiró hondo. Julián escondió algo, dinero, un botín. No me dijo cuánto, solo que era para cuando ya no estuviéramos. Me pidió que lo protegiera, pero yo no supe cómo. María dio un paso hacia él, con la cara empapada de lágrimas frías. ¿Mi esposo estaba metido en cosas ilegales? No robaba a la gente, María, respondió rápido Roberto. Era otra cosa. Transportaba cosas para gente peligrosa, dinero, papeles, una vez incluso armas. Lo hacía por desesperación, porque ustedes ya no tenían que comer. José se volvió hacia María sin decir una palabra. Ella bajó la vista. ¿Y dices que ese dinero está aquí? No lo sé, respondió Roberto frustrado. Tal vez, pero si hay algo, está bien escondido. Tal vez en un compartimento falso, tal vez enterrado. Julián dijo que solo lo encontraría alguien que lo necesitara de verdad. Los niños miraban todo desde el rincón, en completo silencio. No quiero nada de eso, dijo María con voz dura. Yo no quiero dinero sucio. Yo solo quiero salvar a mis hijos. Roberto asintió. Y eso puedes hacer si lo encuentras. No se trata de quedarte con lo que no es tuyo. Julián dejó eso pensando en ustedes. En ti, María dudó. José también. Entonces, como si el universo escuchara, un golpe sordo vino desde adentro de la cabaña. Todos se giraron. José entró primero. María corrió tras él. El sonido había venido del suelo, justo donde estaba la caja que habían abierto horas antes. José se arrodilló y tocó las tablas. Golpeó una, luego otra, hasta que una de ellas sonó hueca. Aquí hay algo. Con el machete comenzó a hacer palanca. La madera crujió, se astilló y se soltó. Debajo había una pequeña cavidad oscura. José metió la mano, sacó otra caja, más pequeña, metálica, cerrada con un candado oxidado. María sintió que el corazón le latía tan fuerte que no podía oír otra cosa. José la puso sobre el suelo y la miraron los tres. Roberto se acercó. Eso es, ahí está. José revisó el candado, viejo, frágil. Lo golpeó una vez con el mango del machete y se rompió. Abrió la caja. Dentro, envueltos en plástico, había varios fajos de billetes viejos, todos en buen estado, y una libreta, roja,
con el nombre Julián López escrito a mano en la portada. Nadie dijo nada por varios segundos. María temblaba. No sabía si por el frío o por la emoción. José abrió la libreta. Eran páginas llenas de anotaciones, nombres, números, rutas. Todo indicaba que Julián había llevado un registro detallado de lo que hacía. En la última página había una frase. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Perdón, no pude darte una vida digna, pero tal vez esto lo repare. María se cubrió la boca. Rompió en llanto. José cerró la libreta. Roberto se sentó en silencio. Nadie se atrevía a tocar el dinero. Entonces, Juanito se acercó. ¿Y ahora qué va a pasar, mamá? María lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Ahora vamos a sobrevivir. Pero lo que nadie sabía era que no eran los únicos que sabían del escondite. Muy lejos, en la ladera opuesta de la montaña, alguien más había visto las pisadas y ahora venía en camino, no por compasión, sino por lo que estaba en esa caja. El amanecer en la sierra llegó sin aviso, gris y silencioso, pero esa mañana no trajo esperanza. Dentro de la cabaña, María seguía sentada junto al fuego, con la libreta roja en las manos. La había leído 3 veces desde que la encontraron. Cada palabra escrita por Julián le apretaba el pecho. No sabía si sentirse orgullosa, traicionada o culpable por sentirse aliviada. José estaba afuera, vigilando con Roberto. Aunque no lo decían en voz alta, sabían que ese dinero era peligroso. Esto no es un regalo, había dicho José horas antes. Esto es una maldición, si no lo cuidamos. María sabía que tenía razón. No podían cargar fajos de dinero por la montaña como si nada. Ni podían quedarse en la cabaña para siempre. Menos aún con 7 niños, nieve por todos lados, y el rumor de que había algo escondido en esa zona, porque lo que Julián había hecho en vida no se había enterrado con él. Afuera, José y Roberto discutían en voz baja. «Tenemos que movernos», dijo Roberto. «Si alguien más llega». «¿Alguien como quién?», Roberto dudó. «Conozco a un tipo», le decían el gordo. Era uno de los que contrataban a Julián. Nunca supo del escondite, pero si me vio en el camino, si me siguió. ¿Lo conoces bien?» «Demasiado bien», dijo Roberto, serio. «Si él se entera que encontramos el dinero, no va a querer una parte. Lo va a querer todo». En ese momento, María salió de la cabaña. «¿Qué pasa?» José la miró con calma, pero sin mentiras. «Nos tenemos que ir, María. No podemos quedarnos aquí, ni con los niños, ni con esto». «¿Y a dónde vamos?» «Hay un pueblo más al sur», dijo Roberto. «Se llama Valleza. Está a unos 3 días caminando, pero hay caminos. Si bajamos por el lado sur de la montaña, podríamos llegar, si el clima ayuda». María miró a sus hijos. Estaban envueltos en mantas, pero el frío seguía comiéndose su energía. «No creo que puedan resistir otro viaje». «Tienen que hacerlo», dijo José. «Si alguien viene por ese dinero, no va a tener compasión». Fue en ese momento que Carmen, la más callada de los 7, salió corriendo de la cabaña. «¡Mamá! ¡Hay alguien bajando del cerro!». Todos giraron al mismo tiempo, y entonces lo vieron. A lo lejos, en la cima blanca de una colina, una figura oscura descendía con paso firme. No llevaba mochila, solo una chaqueta gruesa, guantes negros y un rifle colgado al hombro. José no lo reconoció, pero Roberto sí. «¿Es él? ¿El gordo?».
Roberto asintió, apretando la mandíbula. No viene solo. Él nunca anda solo. José sacó el machete. Miró a María. Tenemos que escondernos, ahora. ¿Y la caja? La enterramos. Ya. Actuaron rápido. En cuestión de minutos, abrieron un hoyo cerca de la cabaña y enterraron la caja metálica con el dinero, la libreta y todo lo que había dentro. José marcó el lugar con una piedra particular para poder reconocerlo después. María cargó a Miguelito. Juanito ayudó a Rosa a caminar. José y Roberto tomaron lo poco que quedaba de la comida y envolvieron a los niños con las mantas. Y justo cuando se disponían a irse, la voz sonó. Ya los vi, no corran. Era el gordo. ¿Quién es esa mujer, Roberto?, gritó, aún desde lejos. ¿La familia de Julián? María se paralizó. José la tomó del brazo. No respondas, vete con los niños, yo lo distraigo. No, José. ¡Hazlo! José y Roberto se quedaron atrás. María comenzó a bajar la ladera con sus hijos, en dirección al bosque más denso. Pero no había avanzado ni 20 pasos cuando escuchó el primer disparo. Se detuvo en seco. Juanito gritó. ¡Mamá! ¡Es José! María no pudo más. Dejó a los niños con Juanito y corrió de regreso. Pero lo que vio al llegar la perseguiría por el resto de su vida. María llegó justo cuando José caía al suelo. El disparo le había dado en el hombro izquierdo, haciendo que soltara el machete. Gritó de dolor, pero no estaba muerto. Intentaba arrastrarse por la nieve con los dientes apretados, sin permitir que su cuerpo se rindiera. A unos metros de él, el gordo bajaba la colina, apuntando con el rifle. Era un hombre corpulento, de cara sucia y ojos hundidos, con la expresión fría de quien ya ha visto y hecho demasiadas cosas. ¿Dónde está?, preguntó, sin levantar la voz. No vine por ustedes, vine por lo que escondieron. Roberto estaba de pie, con los brazos en alto. Ya te dije que no hay nada. ¿Y crees que te voy a creer? El gordo escupió al suelo. Julián me debía. Ese dinero me pertenece. José intentó ponerse de pie. El brazo le colgaba, sangrando. Ese dinero es para sus hijos, gruñó. El gordo lo miró con desprecio. ¿Y tú quién eres? ¿Un héroe? Le apuntó de nuevo. No hagas otra estupidez. Fue en ese momento que María salió de entre los árboles con una piedra en la mano. ¡Detente! El gordo giró el rifle. ¡Ah! ¡Mira nada más! La viuda. María avanzó despacio, temblando, con los ojos llenos de rabia. Ese dinero no es tuyo. Mi esposo murió por culpa de hombres como tú. Y no vas a tocar ni un centavo. ¿Tu esposo?, se burló el gordo. Tu esposo era uno más. Si no hubiera sido por mí, ni siquiera hubiera podido alimentar a esa tropa de chamacos. María se detuvo junto a José y lo protegió con su cuerpo. Te vas a ir, le dijo con firmeza. Y no vas a volver. El gordo rió. ¿Y me vas a obligar tú? En ese momento, algo inesperado ocurrió. Desde el bosque se escuchó otro disparo. Seco, rápido. El gordo se llevó la mano al brazo y gritó. Alguien le había disparado. José, María y Roberto giraron al mismo tiempo. Entre los árboles apareció un anciano, delgado, con gorra de lana, cargando una escopeta de 2 cañones. «¡Bájala, cerdo!», gritó con fuerza. «¿Quién demonios eres tú?», rugió el gordo, herido. El viejo se acercó, sin miedo, con los ojos brillando de ira. «Soy quien construyó esta cabaña». María lo miró, boquiabierta. «¿Usted es el abuelo de José?». El hombre asintió.
Y también el que enseñó a tu esposo a dejar cajas con ayuda en el monte. Yo le mostré cómo esconderlas. Yo le enseñé que ayudar a otros era más importante que cualquier deuda con gente como este desgraciado. Roberto aprovechó el momento de confusión para correr hacia el gordo y derribarlo por completo, quitándole el arma de las manos. Ambos cayeron rodando en la nieve. José, herido, intentó levantarse. «¡Llévense a los niños! ¡Ahora!». María ayudó a José a ponerse de pie y con la ayuda del abuelo comenzaron a alejarse. Roberto mantuvo al gordo en el suelo, sujetándolo con fuerza. «Te vas a arrepentir de esto», gritaba el gordo. «Ese dinero me pertenece». «Ese dinero ya no existe para ti», respondió el abuelo. «Ni para nadie que venga a destruir». Roberto le dio un golpe seco en la cara, dejándolo inconsciente. Minutos después, María y los niños se reagruparon en la parte baja de la ladera. José sangraba, pero seguía consciente. El abuelo había traído un burro con algunos víveres y cargaron al herido sobre él. No se detuvieron hasta que la cabaña desapareció detrás de la neblina. «¿Y el dinero?», preguntó Juanito en voz baja. «Sigue enterrado», respondió María. «Nadie más lo encontrará». «¿No lo vamos a usar?». María lo miró. «Sí, pero cuando estemos a salvo, cuando nadie pueda quitárnoslo». Esa noche, acamparon bajo una roca grande, cubiertos con mantas. El abuelo encendió una pequeña fogata, mientras Roberto montaba guardia. José, débil, tomó la mano de María. «Lo siento, por todo». Ella apretó su mano. «Gracias por no irte, gracias por quedarte». En ese momento, por primera vez en muchos años, María no sintió frío, pero el peligro aún no había terminado, porque al amanecer, en el lugar donde habían enterrado la caja, ya no estaba. La luz de la mañana caía sobre la nieve como una manta blanca e indiferente. José despertó agitado, no por el dolor en su hombro herido, sino por una angustia repentina que le oprimía el pecho. «La caja», susurró. María ya estaba despierta, acomodando a Miguelito sobre una manta seca. Miró a José con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?». «La caja. Algo no me deja tranquilo». José se incorporó como pudo, con ayuda de Roberto. «Voy a volver». «¿Estás loco?», dijo María. «Apenas puedes caminar». «Escúchame», dijo con seriedad. «Nadie más sabía dónde la enterramos, a menos que alguien nos haya seguido desde antes». El abuelo, que estaba calentando café sobre las brasas, giró lentamente la cabeza. «Vi huellas cerca del río esta mañana. No eran nuestras». Todos se quedaron en silencio. José apretó la mandíbula. «No podemos dejar ese dinero ahí, no por lo que vale, sino por lo que representa». María asintió. «Vamos juntos». «No», respondió él de inmediato. «Quédate con los niños. Si algo pasa, ellos necesitan a alguien fuerte». María dudó, pero al ver sus ojos, supo que no podía detenerlo. 2 horas después, José, Roberto y el abuelo regresaron a la cabaña. La puerta estaba abierta. La nieve alrededor del escondite había sido removida. El montículo de piedras ya no estaba, y en el lugar exacto donde habían dejado la caja, solo quedaba el hueco vacío. José cayó de rodillas. «No». Roberto revisó los alrededores. Pisadas, múltiples, 2 o 3 personas, al menos. Las marcas llevaban al bosque del este. «Se la llevaron anoche», dijo el abuelo. «Esperaron que ustedes se fueran». José golpeó la nieve con rabia, no por el dinero.
por lo que significaba haber perdido la última voluntad de Julián. Pero entonces Roberto gritó desde unos metros más allá: «¡Aquí hay algo!». Todos corrieron. En el suelo, sobre un tronco, alguien había dejado una nota escrita a mano, clavada con una navaja oxidada. José la arrancó. Era papel viejo, manchado por la humedad. La leyó en voz alta. «Gracias por desenterrarla. Ya no la necesitamos. Ustedes sí. Busquen debajo de la chimenea. Buena suerte». Se miraron los tres, confundidos. «¿Otra caja?», dijo Roberto. «Solo hay una forma de saberlo», dijo el abuelo. Regresaron a la cabaña. Removieron los troncos quemados, las cenizas, y comenzaron a excavar con las manos. Minutos después, el abuelo golpeó algo duro. «¡Aquí está!». Era una caja aún más grande, envuelta en una lona sellada. Al abrirla, encontraron ropa nueva, botas para niños, frascos con medicina, comida enlatada, un fajo pequeño de billetes y una segunda libreta escrita con la misma letra de Julián. José la abrió. La primera página decía: «Si estás leyendo esto, es porque confiaste en el mensaje. Eso significa que todavía queda bondad en este mundo. Este no es el dinero sucio. Este es el fruto de lo poco que logré hacer bien. Para mi esposa, para mis hijos, para quien tenga el valor de empezar de nuevo». María leyó la libreta más tarde, ya con sus hijos a salvo. Cada palabra de Julián era un cierre, una despedida sincera, una disculpa, pero también un empujón hacia el futuro. Esa misma semana, con ayuda del abuelo y Roberto, bajaron a Valleza. Allí, un pequeño grupo de personas los acogió. José fue tratado por su herida. María consiguió un pequeño trabajo en una panadería. Juanito empezó a estudiar. Y los otros niños, por primera vez en meses, volvieron a reír. Un mes después, María enterró las 2 libretas de Julián en un lugar tranquilo del bosque, no por olvido, sino como símbolo de que su pasado descansaba y su futuro empezaba. Porque entendió algo que el invierno le había enseñado. El calor que realmente salva no está en la leña, ni en el dinero. Está en las personas que no se rinden. Está en el corazón que, incluso herido, sigue latiendo por otros. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí contamos relatos reales y conmovedores que te harán sentir, reflexionar y nunca olvidar. Cada semana, una nueva historia te espera. Porque a veces, las palabras pueden abrigar más que el fuego. Gracias por estar aquí. Y recuerda, lo mejor aún está por contarse.